Las luces artificiales nos están causando muchos estragos para dormir. Aquí te diré qué puedes hacer al respecto para que tengas un sueño mucho más profundo y reparador con unos tips muy sencillos. Y te diré un secreto para que aumentes tus secreciones de melatonina naturalmente. Así que ve todo el video hasta el final, por favor. Hola soñadores y soñadoras, aquí es Diseño de Sueños, donde aprenderás por qué y cómo dormir apropiadamente. En el video anterior de nuestra serie para curar el insomnio y dormir mejor, vimos por qué es tan importante respetar los ciclos biológicos para nuestro sueño. Y resulta que nuestro reloj biológico está en gran parte determinado por las luces a las cuales nos exponemos. Y esto es por la hormona melatonina, la cual nos hace sentirnos cansados y nos provoca conciliar el sueño. Y si nos estamos exponiendo a la luz, no secretamos esa hormona. Hace falta mencionar que la melatonina funciona para desacelerar el envejecimiento, es anticancerígena, antioxidante y también ayuda al sistema inmune. De hecho, se está sugiriendo como tratamiento en contra de infecciones virales como la del COVID-19 o el ébola. Solo que todavía no tenemos información experimental científica al respecto. Y antes de que vayas corriendo a la farmacia por un bote de suplementos de melatonina, hay que saber que todavía no está claro si verdaderamente funciona para trastornos del sueño como el insomnio. Aunque si la has tomado para el insomnio y te ha ayudado, puedes seguirla ocupando porque el riesgo que implica es muy bajo. Entonces solo lo recomendaré en esta situación, o si llegas a tener insomnio esporádico, puede llegar a funcionar muy bien en estos casos. Entonces lo que tenemos que hacer es generar más melatonina naturalmente, evitando exponernos a la luz artificial. Y con esto no estoy diciendo que te encierres todo el día en tu cuarto con las persianas cerradas. De hecho, esto podría traer muchos problemas a tu reloj biológico y te sentirías con mucho cansancio a lo largo del día. Lo importante está en evitar las luces, ya sea de focos o pantallas digitales, después de que se oculta el sol. Y es que si nos exponemos a estas luces por la noche, puede llegar a atrasar el reloj biológico con la secreción de melatonina entre 2 y 3 horas. Por ejemplo, si estás viendo este video a las 11 de la noche y tienes muchas luces a tu alrededor, tu cuerpo podría creer que son las 9 o incluso las 8 de la noche. Y de hecho las lamparitas de mesa emiten desde 20 a 80 lux y esto es suficiente para empezar a atrasar la melatonina. Y las luces que tenemos en las habitaciones emiten alrededor de 200 lux. Aunque esto es el 1 o 2% de la luz del día, se ha reportado que podría llegar a suprimir el 50% de la melatonina. Hay algunos estudios que dicen que la luz azul es más dañina, disminuyendo aún más la melatonina. Y los aparatos digitales, sus pantallas, son muy ricos en luz azul. En este estudio, que estuvo muy bueno, pusieron a unas personas leer unas horas antes de dormir. Algunas de ellas leyeron en una tableta. Y resultó que la gente que leyó en las tabletas antes de dormir secretó menos melatonina. Otro estudio dice que lentes con filtros de luz azul pueden ayudar a mejorar esta situación. Aunque hay otros resultados contradictorios, en este se vio que la luz azul inhibía menos la secreción de melatonina que la luz amarilla, pero se hizo en ratones. Y esto es relevante porque luego recomiendan que hay que poner luces rojas para ocuparlas en la noche, pero este estudio dice lo contrario. Además, si ocupas luces rojas, hace que tu cocina o tu cuarto se vea como un tugurio. Y vale la pena mencionar que este estudio lo hicieron en percas europeas. Y si lo piensas, tiene sentido los que defienden a la luz azul, porque cuando instalas un filtro de luz azul en tu celular, hace que se vea como más amarillento, lo cual te recuerda a los colores del día. De todas formas, esta discusión no tiene sentido, porque no hay duda de que las luces artificiales inhiben la secreción de melatonina en la noche, provocando insomnio y afectando profundamente nuestro sueño.
Aún así está la posibilidad de instalar filtros de luz azul en tu celular o computadora, aunque lo más recomendable es evitarlos a toda costa durante la noche. Y si lo vas a hacer, lo que yo hice con el mío fue ponerlo en blanco y negro. Y asegúrate de bajar todo el brillo que puedas en tu celular y en tu computadora para que sea menos agresivo a los ojos y a la secreción de melatonina. Aún así, si gustas puedes instalar filtros de luz azul gratis en tu celular o computadora, aunque lo más recomendable es no ocuparlos en lo absoluto, porque aparte de la luz, estos aparatos tienen trucos psicológicos que te logran enganchar durante horas y hacen que te desveles, aparte de que te puedes encontrar cosas perturbadoras, como noticias desagradables que te espanten el sueño o averiguar que te dejaron en visto. Alternativamente también puedes poner en blanco y negro tu celular. Y de hecho eso también ayuda a que sea menos estimulante y te den menos ganas de ocuparlo, lo cual es un buen tip si tienes como propósito ocuparlo menos. Y es muy fácil hacerlo, toma un par de minutos. En la descripción pongo las instrucciones para que sepas cómo poner en blanco y negro ya sea tu Android o iOS. Te voy a compartir lo que hago yo por las noches para optimizar mi secreción de melatonina. Poquito después de que oscurece, dejo de ocupar la computadora y no prendo ninguna luz en la noche. Oye, pero ¿qué podemos hacer en la noche sin ninguna luz? Varias cosas, me pongo a leer junto a la ventana con la luz que entra de la calle, o salgo a caminar, a hablar por teléfono. Oye, pero en la calle también hay luces cuando sales a caminar. Por eso salgo con mis lentes oscuros. Es en serio. La verdad es que sí prendo una luz, y es esta, y lo ocupo menos de 10 minutos para escribir en mi diario y leer un par de meditaciones de Marco Aurelio. Después de esto me pongo a meditar como una hora, me baño a oscuras y con agua fría y ya me voy a dormir. Has de pensar que tengo mucha fuerza de voluntad para hacer eso. Pero la verdad es que soy muy flojo. Lo he logrado a través de cambios estructurales y ambientales, lo cual lo hace muy fácil. Si quieres saberlo, dale like a este video ahora, por favor. Lo primero que te recomiendo es empezar a quitar focos de tu casa. Por ejemplo, si en tu sala tienes 4, habla con tu familia y deja solo 2 y tal vez eventualmente solo 1 para que todos puedan tener más melatonina anticancerígena y antienvejecimiento. Y también sé que es muy difícil no ocupar el celular en la noche. Entonces, lo que primero se sugiere es desinstalar las aplicaciones que te enganchan, como las redes sociales. Aún así, en mi celular todavía tengo WhatsApp para comunicarme y en Android no se puede desinstalar YouTube. Entonces, lo que hice fue bloquear estas aplicaciones con esta otra aplicación que se llama Stay Focused, en la cual pones un intervalo de tiempo y solo puedes ocuparla en esas horas. Por ejemplo, el WhatsApp solo está activado de 9:15 de la mañana a 9 de la noche. Yo no lo puedo ocupar fuera de esas horas. Y a decir verdad, Stay Focused es muy fácil de desactivar. Por eso instalé esta otra aplicación que se llama AppLock. Entonces bloquea Stay Focused con una contraseña. Y esa contraseña la tiene mi exnovia y no nos hemos visto desde que cortamos. Y también hay maneras de bloquear las computadoras, hay extensiones por ejemplo de Chrome que no te dejan entrar a ciertas páginas. Pon en los comentarios qué cambio estructural vas a hacer para poder secretar más melatonina en la noche y tenga sus efectos antienvejecimiento, anticancerígenos, antioxidantes y puedas dormir mucho mejor. Es muy importante que lo escribas, ya que al hacerlo va a ser mucho más probable que si realmente vayas a efectuar este cambio en tu vida y en tu ambiente. Otro tip muy importante que ayuda mucho es que por las mañanas, lo más temprano que puedas y la mayor cantidad de tiempo posible, te expongas a la luz solar. Esto ayuda mucho a estabilizar tu reloj biológico y que te empieces a sentir con más energía durante la mañana. Lo que hago yo es hacer ejercicio junto a la ventana por las mañanas y salgo por las tortillas 2 veces al día para también así exponerme a la luz solar, lo cual es muy recomendable hacerlo durante el día. Y es muy importante que tu cuarto esté completamente oscuro, por eso se recomiendan las cortinas blackout, ya que la piel también tiene receptores sensibles a la luz. Pero si no tienes el presupuesto o tiempo para conseguir esas cortinas, un antifaz hace maravillas. Suscríbete ahora, por favor, para que tengas más tips de cómo conciliar tu sueño. Además, así ayudas mucho a que el canal crezca y pueda llegar a personas nuevas. Y estos alimentos son muy ricos en melatonina para que procuren consumirlos. Elote dulce, arroz integral,
jugo verde, algunos hongos, leguminosas germinadas, nueces y semillas y también la col rizada. Entonces, en general, procuren comer muchas verduras. La temperatura de nuestro cuarto y nuestro cuerpo es muy importante para dormir bien y descansar apropiadamente. Entonces, ve en nuestro próximo video. Aparte, aquí veremos si verdaderamente el ejercicio es bueno o no para ayudarnos a dormir profundamente. Gracias por ver y sé feliz.